Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Apreciados amigos, queridos oyentes de Radio Amanecer, una vez más estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Es una enorme bendición el hecho de que podamos cada día sacar tiempo para estudiar la palabra de Dios. Esa guía maravillosa que nos ayuda a ser mejores ciudadanos en esta tierra y por supuesto nos está preparando para una tierra nueva, donde tendremos un encuentro por toda la eternidad con nuestro amado Maestro y Salvador Jesucristo, a quien adoramos, honramos y glorificamos su santo y bendito nombre. En la continuación de la lección número 8, el sábado y el fin, hoy estaremos compartiendo con ustedes el juicio, la creación y la responsabilidad. Es el tema que estaremos abordando en este día. Traiga su Biblia, guía de estudio en mano, y bajo la dirección del Espíritu Santo estaremos compartiendo con ustedes este importantísimo tema, el juicio, la creación y la responsabilidad. Es nuestro honor, nuestro privilegio en este día contar con la participación del pastor Cristian Veras aquí en cabina, realizando los comentarios a estas lecciones. Muchas bendiciones, pastor. Gracias, hermano mío. Bendiciones también del cielo, que el Señor pueda cada día seguir avanzando y completando la obra que inició en ti. Amén, igualmente. Amén, amén. Y por supuesto en ti, amado hermano y amigo que estudias al junto nuestro a esta hora, te invito para que hablemos con nuestro Dios. Querido Padre, nos sentimos muy complacidos, contentos, felices, porque tú nos permites poder estar en estrecha relación contigo en este momento a través de tu palabra. Gracias, oramos porque eres un Dios bueno en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tenemos conceptos bien acabados, definidos en lo que hemos estudiado durante todo el trimestre. Hemos hablado acerca del juicio, conviene a los hijos de Dios, es un juicio para bendecir y beneficiar a cada seguidor de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Ya hemos hablado que la creación es establecida por el Señor a través de su palabra. En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, descansó el 7º día, y en ese proceso de la creación, cuando abrió ese espacio de 24 horas, llamado sábado, 4º mandamiento de la ley de Dios, nos hace recordar la creación. El Señor hizo todo y tenemos una gran responsabilidad por delante, reconociendo que somos administradores del Señor, que somos sus hijos. Reiteramos esta gran responsabilidad de representarle dignamente. Todo esto en relación a lo que es el título de la lección de este día, el juicio, la creación y la responsabilidad. Así es. Me llama mucho la atención que el autor de la guía de estudio inicia, pudiera decirse con una ironía, y él dice: si somos un mero conjunto de células formadas de manera aleatoria, tan solo el producto del azar y nada más que un simio avanzado, entonces la vida tiene poco sentido. Es una realidad que nos está presentando el autor de la guía de estudio y que para mí en este reflexivo párrafo nos está llevando a una conclusión para que nosotros mismos nos percatemos, nos demos cuenta y concluyamos definitivamente que no somos productos del azar, que no descendemos de un simio avanzado, es decir, una evolución de un animal llamado el mono Australopithecus, el que alcanzó la sabiduría de un niño de 2 años de edad. Me gustaría, pastor, que nuestros oyentes supiesen
que el mono más inteligente que ha existido, el Australopithecus, que dice que evolucionó a una forma impresionante y que fue el único que pudo decir, yo soy yo existo. Esto no es cierto. Eso es lo que dice la evolución, que este mono dijo, yo soy yo existo. Ningún animal absolutamente en la historia de toda la creación ha podido reaccionar de que existe, de que es una persona con conciencia y voluntad, porque Dios no los creó de esa forma. El animal simplemente es animal, y este simio que alcanzó la sabiduría de 2 años de edad, está en contraposición con todo lo que plantean acerca del mono. Porque hombres como Thomas Alva Edison, Alexander Graham Bell, Henry Ford, Carlos Lindbergh, bueno, estoy mencionando nombres y no estoy diciendo qué hicieron. ¿Qué hizo Tomás Alva Edison, pastor? La bombilla. La bombilla, la electricidad, la bujía, más de 3,000 inventos. El Henry Ford, ¿qué hizo, pastor? Bueno, la patente que lleva su nombre de los carros Ford fue inventado por él. El modelo T específicamente. Alexander Graham Bell inventó el teléfono. Y, por ejemplo, Carlos Lindbergh, el primero que voló un avión sin escala de Nueva York a París. Fue el primero. Así que estos hombres desarrollaron su coeficiente intelectual en casi un 10. Y un mono no puede desarrollar ni siquiera a un 1. Estudios científicos nos dicen de que el mono nunca ha tenido la inteligencia que dice la evolución. Por lo tanto, lo que está diciendo el autor de la guía de estudio es que nosotros no somos conjuntos de células formadas de materia aleatoria, ni que tampoco somos el producto del azar de un simio avanzado. Si fuese así, la vida no tendría sentido. Hoy nosotros podemos saber que somos realmente hombres creados moralmente nobles, perfectos y éticamente, por supuesto, creados perfectos. En esa misma dirección, el autor de la guía de estudio pues sigue haciendo algún tipo de comparación. Y hablando sobre el ser humano, dice él, si simplemente somos una de las 8,000 millones de personas que arañan entre sí por el espacio vital en un planeta llamado Tierra, la vida pierde su propósito, más allá de la mera supervivencia. Relacionando el hecho de que muchas personas piensan y actúan de esa manera, por eso usted, pastor y amigos oyentes, se encontrará con personas como que no, la vida no le tiene sentido, porque simplemente viven. En contraste con la creación bíblica, ofrece una razón y un imperativo moral para vivir. Dios nos creó y rendiremos cuenta de nuestros actos. Quien nos dio el sentido de la responsabilidad ha establecido absolutos, incluso en un mundo de relativismo moral. Quiere decir que entre las criaturas, los animales y el ser humano se establece una gran diferencia. Además del sentido de la razón, tenemos esa capacidad de razonar. El hombre de Dios, la mujer de Dios, el humano que reconoce a Dios en su vida, tiene necesariamente que guiarse por un parámetro que ha establecido. Ese parámetro es la ley de Dios. Los primeros mandamientos, 4 primeros mandamientos, nos hablan acerca de la estrecha relación que tenemos con nuestro Creador, y luego también en la parte moral establece la relación estrecha de bienestar que debe existir entre nosotros los seres humanos. Por eso algunos hablan de la relación horizontal que tiene que ver con nosotros los seres humanos unos con otros, y la relación vertical entre Dios y los seres humanos, y es ahí donde se establece la diferencia. El hombre fue formado por Dios, un ente moral, y por eso estableció sus leyes, sus reglamentos, para que podamos vivir en armonía con Dios, con la naturaleza y con nuestros semejantes, los seres humanos. Es importante, pastor, que en su comentario está hablando mi valorado amigo acerca de la reacción del ser humano con esa
libertad moral y con, por supuesto, la conciencia que Dios le ha dado, que de hecho, debido a esa conciencia, conlleva a juicio moral de igual manera. Pero lo cierto es que la evolución dice lo contrario a todo lo que presenta la creación. La evolución es una síntesis presentada en contraposición con lo que dice la Biblia. En 1959, por ejemplo, Carlos Darwin, cuando ya él comienza a avanzar en este asunto, para 1844, él ya había terminado parte de esta obra llamada la teoría de las especies. Era más amplia, pero estaba tan desesperado por presentar una objeción a la creación que lanzó una síntesis de esta obra. ¿Y sabes lo que él dijo? Que la supervivencia del más apto por la selección natural o lucha por la existencia. Él está diciendo que los más fuertes en el mundo que Dios creó se comen a los más débiles. Pero es un postulado que en cierto sentido, hablando de ciencias naturales, tiene su cumplimiento. Es real. Él decía en uno de sus postulados, en la naturaleza, el más apto y el más fuerte sobreviven. El débil y el enfermo tienden a desaparecer. Desde una óptica de la naturaleza, en ese sentido, Carlos Darwin, y se ha comprobado, tiene razón, pero eso no es aplicable para el género humano. Por el contrario, o sea, cuando nosotros analizamos el ser humano y el propósito de Dios para con los seres humanos, el mismo Señor Jesucristo, mientras estuvo aquí en la tierra, hizo un ministerio a favor de las clases necesitadas. Pero, pastor, ese postulado que Darwin está presentando tiene que ver con una naturaleza sujeta al pecado, como nosotros entendemos en la actualidad. Ya yo me estaba preguntando, pastor. ¿Qué se preguntaba? Yo me preguntaba, ¿será que el pastor va a caer en el tema de la teodicea divina? No, jamás. Lo cierto es que después de la entrada del pecado, el desequilibrio que ha habido. Así es. En la naturaleza, porque el mismo Señor llamó a Adán y Eva, a la raza humana, para que sean buenos administradores de la naturaleza, pero el pecado lo cambió todo. Así es. Y esos postulados que Darwin presenta en sus leyes, en el origen de las especies, pues tiene que ver a una naturaleza que está sujeta a los cambios que el pecado ha producido para poder sobrevivir en un mundo donde evidentemente hay una situación de competencia. Por eso le decía, pastor, que cuando Cristo Jesús vino a esta tierra, estableció cuál es el principio que Dios espera entre los seres vivos en sentido general. Y lo cierto es, pastor, me agrada mucho que hayas explicado esto, porque Dios no creó ningún elemento de la naturaleza para que sufriera. No, porque estaríamos hablando de un desequilibrio. Dios hizo todo perfecto en gran manera y el texto de Génesis lo dice. El mismo texto de Génesis capítulo 6, cuando dice que la maldad era grande sobre la tierra, está denotando un deterioro en todo el sentido de la palabra en la creación. De manera que cualquier ser, ya sea humano o animal que sufra, no es culpa de Dios, sino del pecado. Y lo que Dios está haciendo precisamente es evitando el dolor para toda su creación. El mismo texto el contexto de Jonás, pastor, lo indica, de que Dios en el capítulo 4, cuando dice, no tendré yo compasión de 120,000 personas que no conocen cuál es su mano derecha, su mano izquierda, y de tantos animales. Lo que nos está diciendo es que Dios tiene cuidado de las aves, Dios tiene cuidado de los animales, y que Dios creó a un león para que se alimentara de paja. Dios creó al lobo para que se alimentara de paja, no de otro animal más débil que él. De manera que Charles Darwin Wallace está tirando por el suelo la creación que Dios hizo, porque el Señor en ningún momento desea que su creación gima. Así que él dice, la supervivencia del más apto por la selección natural o lucha por la existencia. Un otro coevolucionista con Carlos Darwin, llamados Thomas Uley, él dice, si tuviera que elegir por antepasado entre un pobre mono y un hombre magníficamente dotado por la naturaleza y de gran influencia,
que utiliza sus dones para ridiculizar una discusión científica y para desacreditar a quienes buscaran humildemente la verdad, preferiría descender del mono. Esto dijo él. ¿Y sabe lo que dijo otro coevolucionista con ellos, llamado Herbert Spencer? Él dijo, la primera condición de éxito en este mundo es ser un buen animal. Y la primera condición de prosperidad racional es que la nación esté formada por buenos animales. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Señores, es simplemente de notar que Satanás quiere desacreditar la creación de Dios. La creación es perfecta. Dios la hizo perfecta. Y es tanto así que nosotros podemos ver el cuerpo humano. Pastor, como biólogo, yo te voy a poner a reflexionar a ti, a nuestros amigos que nos están sintonizando. Mira esto. Cuando te duele la cabeza, ¿qué es lo que siente el cuerpo humano? El cuerpo humano tiene un analgésico natural. Que ese analgésico contrarresta el dolor, y cuando ya sentimos que nos está doliendo la cabeza o cualquier cosa, es porque el cuerpo nos está diciendo que salió de lo natural. Ya no es cualquier cosa, algo está afectado. Dios nos creó así, y todavía miles de años de pecado no han deteriorado esta creación perfecta que Dios hizo. Es importante destacar el hecho de que si duele, como usted bien presentaba, un dolor de cabeza o cualquier tipo de dolor que sienta el cuerpo, y vamos a repetirlo enfáticamente, señores, eso es fruto de una separación del hombre con Dios, el dolor, el sufrimiento, todo esto. El pecado produjo una separación de Dios con el hombre, y cuando vamos al relato bíblico notamos que todo al principio, hecho a la imagen de Dios, el ser humano, y la perfección de la naturaleza se dañó. Se dañó con la entrada del pecado. Por eso, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, a la Biblia, y sería importante, pastor, que analicemos algunas propuestas interesantes que trae la guía de estudios sobre declaraciones bíblicas, que tiene que ver con una implicación del juicio sobre cuestiones como la responsabilidad, el vínculo que existe entre el juicio y los mandamientos de Dios y la adoración. La Biblia es bastante clara ahí en esa cita que acabamos de mencionar. Por ejemplo, las dos primeras citas de Apocalipsis capítulo 14 verso 7, muy conocida, diciendo a gran voz, temed a Dios y dátele gloria, porque la hora de su juicio ya ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y Romanos 14:10 en esa dirección, pero tú que juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Tiene una lógica, una explicación. Dios es el creador, debemos temer a Dios, y el único que está establecido para dar juicio a los seres humanos es el mismo Señor, tal y como dice Romanos capítulo 14, versículo 10. En Santiago capítulo 2, versículos 1 hasta el 13, Santiago habla: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Es decir, Santiago está presentando una igualdad moral, que ante Dios, ante la vista de Dios, todo ser humano, vístase bien o mal, es igual, y que de igual manera Dios creó a todo ser humano digno, con la facultad moral que él tiene el rico, la misma facultad, porque él no hace acepción de personas. Y ahora yo le pregunto, pastor, ¿por qué vemos en la realidad que hay personas que hacen acepción de personas? Usted te encontrará con seres humanos que solamente quieren ligarse con los ricos, menosprecian al pobre. ¿A qué se debe eso? A que ha habido una desconexión con la ley de Dios. Sí, amén, así es.
porque decíamos al principio que Dios hizo una raza humana moral para mantener una buena relación. Si el pecado no hubiese entrado a esta tierra, imagínense cómo serían las cosas. El pecado separa al ser humano del ser humano y del ser humano con Dios. Así es. Y de ahí que Santiago, en la exposición brillante que hace en cuanto a la igualdad entre los seres humanos, viene a hacer mención en los versículos finales sobre el asunto de la ley de Dios. Así es. Lo cierto, pastor, es muy interesante lo que estás presentando, y nosotros solemos ser oportunistas, solemos ser clasistas. A veces vemos a una persona y lo denigramos. No debemos hacerlo ni por raza ni por color. Eso sí, yo hago un llamado, pastor, a todo ser humano, porque aunque tú seas pobre, tú puedes ser limpio, delicado, ¿verdad que sí? Aunque tú seas pobre, tú puedes ser educado. La educación es tan bella. Aunque no importa la raza que tú ostente, si es negro, blanco, amarillo, marrón, no importa. Qué lindo es cuando tú llegas a un lugar y hay personas y tú dices, buen día, ¿cómo están? Con permiso, muchas gracias. Esos buenos modales te distinguen y ya tú no tienes ni color negro, ni blanco, ni amarillo. Tú eres una persona educada. La pobreza no es símbolo o sinónimo ni de suciedad ni de mala educación. Y ese concepto debemos de sacarlo de la cabeza. Nosotros podemos ser personas educadas en el tránsito. Cuando va, cede el paso. Si una persona te puso la luz para entrar, déjalo pasar. Si hay un transeúnte que va a cruzar la calle, detente. Eso se llama educación. Y cuando se hace, se ve tan lindo. Por eso algunas personas a veces dicen que prefieren los más opulentes, los que tienen riqueza, porque son más educados, aunque discrepo de esto, pero entiendo que todo ser humano puede ser una persona educada, delicada en su trato con los demás, de fino trato, y también delicada en su entorno, en su santuario donde convive. Es importante destacar que Dios creó al ser humano con esa capacidad de tomar decisiones morales. Somos responsables por las decisiones que tomamos. Si meramente fuéramos un conjunto aleatorio de células o productos de nuestra herencia y el medio ambiente únicamente, ese es un postulado que se presenta en las ciencias genéticas. Tiene que ver con la herencia de nuestros padres y el medio ambiente, que influye en lo que es nuestra formación. Nuestro accionar estaría determinado mayormente por las fuerzas sobre las que no tenemos control. Sin embargo, el juicio implica responsabilidad moral, y esa es la capacidad que Dios nos ha dado. En esta hora de crisis de la historia de la tierra, la hora del juicio, Dios nos llama a tomar decisiones a la luz de la eternidad. El llamado ferviente del primer ángel, adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, de Apocalipsis 14:7, reconoce que la base de toda adoración es el hecho de que Dios nos creó, y mientras tanto, nuestra observancia del sábado pone de manifiesto nuestra creencia en Jesús es digno de ser adorado como nuestro Creador. Y por eso, pastor, al crearnos sobre la base o al que nosotros adoremos a Dios sobre la base de nuestra creación, adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas sobre la base de que Dios nos creó, conlleva a responsabilidad moral. Esa responsabilidad moral es el juicio. ¿Por qué somos juzgados? Porque Dios nos hizo con la capacidad de tomar decisiones. Y esas decisiones, que se conoce como libre albedrío, que pudo habernos hecho robots, pudo habernos hecho como marionetas manejadas por él a su antojo, como una persona cuando está hipnotizada, que hace lo que el otro quiere. Puede estar en Estados Unidos y si a través de la internet le hizo un sonido
por el cual lo hipnotizó, esa persona queda bajo el control de la hipnosis. Y es entonces lo que Dios no hace con el ser humano. Satanás utiliza el inconsciente para esto, pero Dios no. Dios quiere que el hombre, el ser humano, sea un ente moral libre, un ente moral digno, respetable. Y de esa forma nos crea, pero eso conlleva también a juicio y responsabilidad moral. Por eso habla de imperativo moral. El imperativo moral no es más que el ámbito de la filosofía, a aquella obligación que una persona se impone en sí misma en cuanto a temas éticos. Pero también un imperativo siempre adopta la forma de obligación de hacer algo, y es un concepto utilizado en el ámbito de la ética y de la filosofía moral misma. También está dentro del contexto de la guía de estudio los absolutos. Esta palabra se utiliza para identificar aquello que tiene carácter de independiente, ilimitado y que no da lugar a puntos medios. Un absoluto existe por sí mismo, se caracteriza por ser entero, completo, total, ya que es incondicionado. Por último está el relativismo moral, que es lo ético, la creencia que da igual valor, legitimidad, importancia y peso a todas las opiniones morales y éticas, con independencia de quién, cómo, cuándo y dónde se expresen. Así nos creó Dios, como entes morales responsables y libres. El hecho de que nosotros adoramos a Dios revela la aceptación de la ley de Dios, los 10 mandamientos como principios divinamente inspirados para vivir una vida plena. Y debido a que la ley es el fundamento del gobierno de Dios, una revelación de su carácter se convierte en la norma del juicio. Nuestra fidelidad al mandamiento del sábado es el reconocimiento de nuestro compromiso de llevar una vida de obediencia. Hoy tuvimos el placer de compartir con ustedes el juicio, la creación y la responsabilidad. Fueron los 3 aspectos que estuvimos tocando en la lección de este día, y quisiéramos al cierre pedir al pastor Cristian Veras que nos despida en oración. Con gusto. Querido Padre, gracias por habernos creado como seres morales, éticos, y que la ética divina tratar con el pecado y con el ser humano nos ayuda a que podamos tomar una responsabilidad social y moral en nuestro entorno. Gracias por ser un Dios amante, por cuidarnos y hacernos también libres para nuestras decisiones, pero ayúdanos a tomar las más atinadas para que en el juicio divino tú nos puedas bendecir con la libertad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.